Cuando Daniel abrió la ventana aquella mañana, Madrid parecía un organismo vivo, inquieto, palpitante y cansado. El sonido de los claxones se mezclaba con el rechinar de los autobuses frenando, con los pasos apresurados de la gente yendo al trabajo y con el bullicio constante que nunca cesaba, ni siquiera de madrugada. Había días en que sentía que la ciudad lo empujaba hacia adelante todo el tiempo, como si fuera imposible pararse a respirar. Desde el balcón de su pequeño piso, en el 10º piso del barrio de Chambéry, la vista estaba compuesta por edificios tan cercanos entre sí que parecían competidores disputando quién bloqueaba más la luz del sol. Abajo, la M30, en la esquina, una farmacia abierta 24 horas y justo al lado, una panadería cuyo olor a pan recién hecho era lo único agradable en aquel mar de cemento. Inspiró hondo, pero el aire que entró en sus pulmones parecía pesado. Aquí no es donde quiero envejecer, murmuró para sí mismo. Dentro, Elena preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho, fuerte y acogedor, llenaba todo el piso. Ella siempre se despertaba antes que todos. Era casi un ritual silencioso. Había algo poético en cómo ponía la mesa, como si cada movimiento llevara una intención, una delicadeza. Daniel se acercó y le besó la frente. ¿Has dormido bien?, preguntó. He dormido, respondió ella con una sonrisa dulce. Soñé otra vez con la casa en el pueblo. ¿El río? ¿Otra vez? Todas las noches, dijo ella, volviéndose hacia él con un brillo sereno en los ojos. Creo que mi corazón ya se ha mudado allí. Daniel no respondió. Se quedó en silencio, mirando a Helena mientras ella untaba mermelada en las tostadas para los niños. La verdad era que él también había cambiado por dentro. Algo en él pedía, suplicaba una vida diferente. Los niños aparecieron poco después, frotándose los ojos aún hinchados de sueño. Lucas, a punto de entrar en la adolescencia, intentaba fingir madurez mientras miraba el móvil. Clara, la pequeña, siempre traía una energía contagiosa. «Papá, ¿puedes llevarme al retiro después del cole?», preguntó. Daniel vaciló. Su jornada laboral estaba llena de reuniones y burocracia interminable. Hoy no, cariño, pero el fin de semana sí. Clara puso morritos, pero pronto se distrajo cuando Helena puso su plato en la mesa. Lucas, por su parte, levantó la cabeza. He soñado con el perro de la casa del pueblo, comentó. Me perseguía todo el día. Daniel y Helena se miraron. Era la apertura perfecta, niños, dijo ella. Tenemos que hablar con vosotros. Lucas arqueó las cejas y Clara apoyó la barbilla en las manos. Curiosa, Daniel inspiró. Nos vamos a vivir al campo. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Luego, estalló la alegría. Clara saltó de la silla y abrazó a Helena. Lucas intentó ocultar la sonrisa, pero no pudo. Hasta el piso, en su silencio comprimido, pareció suspirar aliviado. Las semanas siguientes fueron de despedidas y transiciones. Daniel no imaginaba cuánto se había infiltrado la ciudad en sus vidas hasta que empezó a empaquetarlo todo. Fotos, notas antiguas, juguetes rotos. Cada objeto contaba una historia, pero, al mismo tiempo, había un peso invisible que solo percibieron estar cargando cuando empezaron a dejarlo atrás. Los vecinos, sorprendidos, intentaban disuadirlos al campo, pero si allí no hay centro comercial cerca y el colegio de los niños, ¿vais a acostumbraros al silencio? Helena sonreía con paciencia. Es exactamente lo que estamos buscando. Dolía despedirse del piso donde habían creado recuerdos, pero lo que les esperaba era más grande, más profundo. El día de la mudanza, la ciudad pareció hacer un último esfuerzo por retenerlos. El tráfico de la M-40 estaba especialmente lento. La calle era demasiado ruidosa y el ascensor
se empeñaba en quedarse entre pisos. Pero cuando finalmente entraron en el coche y empezaron a alejarse, algo en ellos se relajó. Las calles estrechas, dominadas por edificios, pronto dieron paso a avenidas más amplias. Después, el paisaje empezó a abrirse, revelando colinas verdes, pastos, encinas frondosas y nubes que parecían descansar perezosamente en el horizonte. «¡Mira, mamá!», gritó Clara. «¡Un caballo! Y mira eso, papá», señaló Lucas. «Un lago enorme». Elena cogió la mano de Daniel. Ya falta poco. Cuando el coche se detuvo frente a la nueva casa, todos guardaron silencio. La escena era tan bonita que hasta el viento pareció respetar el momento. La casita blanca, con el porche de madera desgastado por el sol, tenía contraventanas azules que reflejaban el cielo. Un camino de losas conducía a la puerta, flanqueado por flores silvestres, que Elena ya soñaba con replantar. Un pequeño arroyo corría al fondo, produciendo un sonido suave, casi musical. El perro mestizo marrón, ahora oficialmente suyo, corrió hacia el coche, moviendo la cola como si hubiera estado esperando a esa familia durante años. «¿Se acuerda de nosotros?», comentó Lucas, sonriendo. Clara bajó corriendo, abrazando al perro como si abrazara el campo mismo. Daniel se metió las manos en los bolsillos del vaquero y miró a su alrededor. El olor de la tierra húmeda, el canto de los pájaros, el mugido lejano de las vacas, era otro mundo. «Bienvenidos a nuestra nueva vida», dijo. Los primeros días fueron de puro descubrimiento. Helena se sumergió en la idea del huerto como si hubiera reencontrado un pedazo de sí misma. Arrodillada en la tierra, con las manos manchadas y el rostro iluminado, plantaba semillas como quien planta sueños. A Daniel le encantaba verla así. A veces se quedaba parado en el porche, observándola, maravillado por la intensidad simple de sus gestos al regar, abonar, hablar con las plantas como si fueran amigas íntimas. «Nunca imaginé que serías tan feliz con la tierra», le dijo cierta tarde. «Creo que la tierra siempre me llamó», respondió Helena, sonriendo. «Es que no la oía por el ruido de la ciudad». Daniel lo entendió. A la ciudad gritaba, el campo susurraba Ann. Quizá por eso allí todo parecía más verdadero. Él también empezó a encontrar su lugar, cuidar de los animales, dar de comer a las gallinas, reparar la valla del pastor, arreglar el tejado. Todo eso tenía un sentido que la rutina anterior nunca le había ofrecido. Se estaba volviendo más fuerte, más tranquilo, más centrado. Siempre le había gustado trabajar con las manos, pero en la ciudad no había espacio para eso. En el campo, cada martillazo tenía un propósito. Los niños, entonces, parecían vivir en otro planeta. Lucas, antes pegado al móvil, ahora creaba aventuras por el prado. Clara coleccionaba flores y piedras de colores. Ambos pasaban horas corriendo por el campo con el perro fiel, volviendo siempre agotados y con una sonrisa de oreja a oreja. «Papá», gritó Clara una mañana, «hay una familia de patos en el arroyo y yo he encontrado una piedra gigante que parece un meteorito», dijo Lucas. Daniel reía. Era imposible no hacerlo. Había una alegría contagiosa en aquel lugar. Con el tiempo, la familia creó rituales. Cada domingo por la mañana hacían picnics, una manta de cuadros en el césped en pan de pueblo, quesos de la tierra, frutas recogidas allí mismo. A veces los familiares venían de visita y la casa se llenaba de risas, de historias, del olor a buena comida saliendo de la cocina. Era como volver atrás en el tiempo, a un tiempo que Daniel ni siquiera había vivido, pero que reconocía dentro de sí, como si hubiera estado siempre allí esperando a ser encontrado. La cocina se convirtió en el corazón del hogar. El perfume de la leña quemándose traía una sensación de hogar
indescriptible. Helena preparaba platos para los que nunca habría tenido paciencia en la ciudad en guisos, panes caseros, empanadas, infusiones. Las noches eran especiales. La chimenea iluminaba el salón con una luz dorada y tranquila. Los niños se acurrucaban bajo mantas mientras Daniel contaba historias inventadas. Helena servía un té caliente y el silencio, aquel silencio vivo, llenaba el ambiente como un abrazo. Aquí el tiempo respira, dijo Helena una noche, observando las brasas. Y cuando el tiempo respira, respondió Daniel, nosotros por fin podemos sentir la vida. No era solo la vida lo que cambiaba, ellos también cambiaban. Helena descubrió fuerzas dentro de sí que ni sabía que tenía. Cuidar del huerto se volvió casi terapéutico. Hablar con las plantas, observar cada brote surgiendo, cada flor naciendo, era como ver florecer su propia alma. Daniel reencontró un lado sensible que la ciudad había adormecido. El campo lo volvía más paciente, más amable, más conectado con la naturaleza y con la familia. Aprendía a escuchar a sí mismo, a sus hijos, al viento pasando entre los árboles. Los niños se transformaron por completo. La libertad hizo que desarrollaran creatividad, coraje y paz interior. Lucas ahora dibujaba paisajes. Clara creaba historias sobre hadas que vivían en el bosque. «Papá, mira», decía ella corriendo a su encuentro con un puñado de amapolas. «Parecen hechas de terciopelo». Daniel se arrodillaba para observarlas. «Son preciosas, cariño, como tú, por ti». Cierto atardecer, mientras el sol se escondía tras las colinas y teñía el cielo de tonos naranjas y rosas, Helena se sentó junto a Daniel en el banco del porche. «¿Te das cuenta de lo simple que se ha vuelto todo?», preguntó. Daniel respiró hondo. El olor del césped recién cortado se mezclaba con el del huerto regado. Más simple y más completo. Helena apoyó la cabeza en su hombro. «Aquí siento que estamos viviendo de verdad». «Yo también», dijo él, «y no quiero volver nunca a esa carrera que llamábamos vida». Ella sonrió. «El campo no nos ha cambiado», dijo, «solo nos ha devuelto lo que la ciudad había escondido». A Daniel le conmovió profundamente esa frase. Era exactamente eso. A lo lejos, Lucas y Clara, con el perro al lado, corrían tras las luciérnagas que empezaban a aparecer. La noche llegaba despacio, sin prisa, como todo allí. El viento susurraba entre los árboles. El arroyo brillaba, reflejando las primeras estrellas. Y allí, en ese instante perfecto, aquella familia supo que no había encontrado solo un lugar para vivir, sino un hogar donde el tiempo tenía espacio para respirar, donde el amor crecía como las plantas de Helena y donde la vida se sentía, no solo se vivía. Un hogar donde la felicidad no era un acontecimiento, sino un estado continuo. Un hogar donde cada amanecer traía no urgencia, sino promesa. Un hogar donde las cosas pequeñas eran, en realidad, las más grandes de todas. Y así, rodeados de naturaleza, risas, calor humano y paz, descubrieron algo precioso. La vida es simple y es en la simplicidad donde se revela más hermosa. Si te ha gustado, considera suscribirte al canal.